Rosita Arenas fue más que una reina de belleza. Fue uno de los rostros inolvidables de la época de oro del cine mexicano. Pero detrás de la fama, su vida estuvo llena de historias que nunca llegaron a la pantalla. Un esposo que desapareció con todas sus joyas, un matrimonio con un aristócrata europeo que terminó en apenas 2 meses, e incluso un rechazo del propio Luis Buñuel. Años más tarde, se casaría con Abel Salazar en una fastuosa boda en Polanco que cautivó a la prensa. Ahora, a los 92 años, Rosita Arenas finalmente ha admitido lo que tantos sospechaban desde hace tiempo, y su revelación cambia la manera en que recordamos su extraordinaria vida. Rosita Arenas. Su primer esposo le robó todas sus joyas antes de escapar. Antes de que Rosita Arenas se casara con Abel Salazar y se convirtiera en madre, soportó una unión turbulenta y efímera con uno de los aristócratas más controvertidos de Europa, Jaime de Mora y Aragón. Aunque fue una de las actrices extranjeras más admiradas en México durante la época de oro del cine, su éxito en la pantalla nunca se comparó con sus desventuras en el amor. En 1959, Rosita decidió darle una oportunidad al amor por primera vez. Con apenas 26 años, se casó con Jaime de Mora y Aragón, un noble español de 34 años y aspirante a actor. Se decía que se habían conocido en España, donde Rosita había sido invitada a filmar 2 películas. A simple vista, Jaime parecía el partido perfecto, educado en España, Inglaterra, Suiza, Estados Unidos y Francia. Políglota y decidido a hacerse un nombre como actor. Su carisma y refinamiento conquistaron rápidamente a Rosita, pero detrás de la fachada, la propia familia de Jaime ya lo consideraba la oveja negra. A pesar de su linaje noble, lo mantenían alejado de sus palacios, recelosos de los escándalos que solía provocar. Rosita, cegada por el amor, no vio las señales de advertencia. La pareja viajó a México, donde Jaime conoció a la familia de la actriz. Impresionado por la posición social y la popularidad de Rosita, le propuso matrimonio de inmediato. Ella aceptó, y en septiembre de 1959 se casaron en Palma de Mallorca, España, en lo que parecía ser el inicio de un glamuroso nuevo capítulo. Sin embargo, el matrimonio apenas tuvo tiempo de florecer. Los problemas personales que Jaime arrastraba desde hacía años pronto resurgieron, destrozando la frágil felicidad que Rosita creía haber encontrado. Cuando Rosita Arenas y Jaime de Mora y Aragón se mudaron por primera vez a México, no pasó mucho tiempo antes de que aparecieran las grietas en su matrimonio. El aristócrata, acostumbrado a una vida de indulgencias, pronto reveló hábitos que los llevarían a la ruina. Al principio, comenzó a pedir prestadas pequeñas sumas a los amigos adinerados de Rosita, conocidos que confiaban en el encantador esposo de la célebre protagonista de Escuela de Rateros. Pero lo que empezó como simples solicitudes pronto escaló a cantidades mayores. En pocas semanas había acumulado deudas significativas, viviendo muy por encima de sus posibilidades. Jaime siempre se rodeaba de lujos, ropa fina, cenas fastuosas y fiestas extravagantes. Le gustaba ofrecer lo mejor a sus invitados, incluso cuando no tenía los recursos para sostener ese estilo de vida. No era solo cuestión de orgullo, así definía su identidad. Pero detrás de esa fachada de elegancia se hundía en la ruina financiera. Perseguido por los acreedores y sin fortuna propia, Jaime recurrió a la salida más fácil, aunque devastadora. Apenas 2 meses después de la boda, y mientras Rosita no estaba en casa, tomó toda la colección de joyas de su esposa y huyó de México. Con las valiosas piezas en mano, regresó a España, el único lugar donde su apellido y sus conexiones aún podían ofrecerle refugio. Mientras tanto, Rosita quedó destrozada y humillada. Ella creía que se estaban preparando para su boda religiosa, que debía celebrarse 2 meses después de su ceremonia civil.
En lugar de eso, descubrió que su esposo había desaparecido, no por días o semanas, sino por más de 3 meses. En aquel entonces, la ley mexicana dictaba que si un cónyuge desaparecía por más de 90 días hábiles, el matrimonio podía ser anulado. Cuando el plazo transcurrió sin noticias de Jaime, Rosita solicitó el divorcio. Sin embargo, el proceso no fue inmediato. Le tomó 1 año y medio disolver legalmente la unión, tiempo durante el cual llegó a la dolorosa conclusión de que Jaime nunca regresaría y que no solo le había robado sus joyas, también le había arrebatado su confianza. En cuanto a Jaime de Mora y Aragón, siguió persiguiendo una vida de excesos, sostenida no por su propia riqueza, sino explotando a los demás. Sus escándalos lo acompañaron por toda Europa. En Italia, fue finalmente condenado a 1 año y 6 meses de prisión por orquestar un fraude valuado en 30 millones de liras. ¿Cómo fue la boda entre Rosita Arenas y Abel Salazar? Después de las desilusiones del pasado, Rosita Arenas encontró nuevamente el amor en el mundo que mejor conocía, el cine. En 1960, apenas 1 año después de su desastroso matrimonio con Jaime de Mora y Aragón, se cruzó con Abel Salazar, uno de los galanes más codiciados de la época de oro del cine mexicano. Su romance comenzó en un set de filmación, cuando Abel buscaba a una protagonista para una de sus películas. Lo que empezó como una admiración profesional, pronto se transformó en afecto. Y tras unos pocos meses de noviazgo, decidieron sellar su unión. El 1 de agosto de 1960, Rosita y Abel se unieron ante familiares y amigos en lo que se convirtió en una de las bodas más comentadas del año. La prensa cubrió cada detalle, no solo porque ambas estrellas eran inmensamente famosas, sino también porque no era el primer matrimonio para ninguno de los dos. La ceremonia fue lujosa, cuidadosamente planeada y tan exclusiva que despertó curiosidad. Las invitaciones se limitaron a 100 personas, cada nombre elegido con esmero. Aunque hubo algunos actores presentes, la mayoría de los asistentes eran poderosos hombres tras bambalinas, productores, directores y ejecutivos de la industria que marcaban el destino del cine mexicano. Entre ellos estaban Alfonso Rosas Priego, entonces presidente de la Asociación de Productores Mexicanos, Juan Bandera, gerente de películas mexicanas, el reconocido productor Alfredo Ripstein Jr. y Rafael Valedón, productor y ex-torero convertido en cineasta. El lugar elegido añadió otra capa de glamour. La boda se celebró en Polanco, el barrio más elegante de la Ciudad de México, dentro de la majestuosa residencia de la Socialité Malú Arizcorreta. Fue el escenario perfecto para 2 estrellas cuyo romance había nacido en los pasillos de los estudios de cine. Pero lo que hizo que el evento permaneciera en la memoria fueron los detalles. El pastel de bodas, por ejemplo, no fue comprado sino obsequiado a la pareja. A primera vista parecía tradicional, de varios pisos y clásico, pero en su centro se erguía una figura llamativa, un ángel negro. El adorno sorprendió a muchos, especialmente a Rosita y a su madre, quienes entendieron de inmediato el simbolismo. Durante años, Rosita había llamado cariñosamente a Abel mi negro, su apodo para el actor, recordado por su papel en El vampiro. El ángel negro en su pastel de bodas fue más que una decoración. Fue una broma íntima convertida en homenaje público, notada y comentada en voz baja por todos los invitados. La boda de Rosita Arenas y Abel Salazar en 1960 fue recordada no solo por su exclusividad, sino también por el derroche de su celebración. Según el cronista Vázquez Villalobos, la recepción se desbordó con ríos de champaña, símbolo del deseo de la pareja de brindar a sus invitados nada menos que lo mejor. Cada brindis brillaba con extravagancia, cada copa reflejaba la grandeza que rodeaba a 2 de las estrellas más admiradas de la época de oro del cine mexicano. Y sin embargo,
En medio de todo ese lujo, Rosita eligió la sencillez. Llegó a la ceremonia con un modesto vestido blanco, sin adornos ostentosos, y el rostro sin maquillaje salvo un toque de lápiz labial que iluminaba sus labios. Abel, en cambio, aportó la elegancia de la ocasión con un clásico traje oscuro que lo hacía lucir como el galán que el público tanto adoraba. El momento en que fueron declarados marido y mujer, Rosita no pudo contener su felicidad. Se inclinó y le dio a Salazar un beso lleno de alegría mientras los aplausos estallaban a su alrededor. Con los ojos brillantes, declaró a la prensa: «Soy la mujer más feliz del mundo. Mi más ferviente deseo es hacer feliz a mi esposo y ser feliz toda mi vida». Para la actriz que había soportado traiciones y humillaciones, aquel día significó una redención. Mientras la champaña seguía corriendo y los invitados celebraban los planes de la pareja para el futuro, parecía como si sus decepciones del pasado hubieran quedado borradas. Juntos, soñaban abiertamente con una familia y una vida llena de estabilidad, sueños que pronto se materializaron con el nacimiento de su única hija, Rosa Salazar. Incluso años después, tras la muerte de Abel Salazar, el hombre recordado por papeles icónicos como El Barón del Terror, Rosita habló de él con un afecto inquebrantable. En entrevistas lo describió como uno de los mejores hombres que había conocido, palabras que llevaban el peso de la gratitud por un amor verdadero. El supuesto romance entre el Tigre Azcárraga y Rosita Arenas. Rosita Arenas sigue siendo una de las divas más queridas de la época de oro del cine mexicano, recordada por su belleza, elegancia y actuaciones en más de 50 películas, tanto nacionales como internacionales, la mayoría de ellas filmadas durante la década de 1950. Hija del actor Miguel Arenas, creció rodeada del mundo del cine, aunque su carrera estaría marcada también por leyendas y rumores, incluido uno que nunca ha podido confirmarse ni desmentirse, un romance con el magnate de los medios Emilio Azcárraga Milmo, mejor conocido como El Tigre. Nacida en Caracas, Venezuela, en 1933, Rosita fue inscrita en la Embajada de México por sus padres, quienes querían que su hija compartiera la nacionalidad que ellos llevaban con tanto orgullo. Desde niña, ella se consideró mexicana en todo sentido. Aunque heredó la tradición actoral de su familia, sus primeras apariciones fueron en papeles secundarios, opacada por estrellas consolidadas. Pero todo cambió en 1950, cuando con apenas 17 años, fue coronada reina de la primavera de la Ciudad de México, uno de los certámenes más prestigiosos del país en aquel tiempo. La misma corona había pertenecido antes a dos íconos del cine mexicano, María Félix y Elsa Aguirre, y ahora Rosita seguía sus pasos. Ese título le abrió las puertas. Ese mismo año fue seleccionada para actuar en ¿Qué te ha dado esa mujer?, la secuela de ATM, A Toda Máquina. La película la unió a Pedro Infante y Luis Aguilar, dos de las estrellas más taquilleras de la época, y la catapultó a la fama nacional. Prácticamente de la noche a la mañana, Rosita pasó de ser una joven debutante a una actriz protagónica, y su rostro se volvió familiar no solo en México, sino también en el extranjero. Fue durante este ascenso cuando comenzaron los rumores que la vinculaban con el Tigre Azcárraga. A finales de los años 50, Emilio Azcárraga Milmo se había convertido en una de las figuras más poderosas de México. Tras consolidar los canales 2, 4 y 5 en un solo imperio televisivo, lo que más tarde sería Televisa, se encontraba en la cima de su influencia. Conocido por su carisma y sus sonados romances con actrices, incluida Silvia Pinal, se decía que persiguió a Rosita después de sus papeles destacados en El Bruto, El Señor Fotógrafo y el brillante detective Peter Pérez. El rumor sugería que Rosita y el Tigre compartieron un romance discreto, cuidadosamente mantenido lejos de la prensa. La actriz, consciente de cómo podía interpretarse una relación con el dueño del emporio televisivo, prefirió mantener un perfil bajo.
Temía que su carrera se redujera a comentarios de favoritismo en lugar de ser reconocida por su talento. Aún así, las columnas de espectáculos de la época insinuaban no solo un romance, sino incluso la posibilidad de un matrimonio secreto que, de haberse concretado, habría sacudido al mundo del entretenimiento. Sin embargo, nunca se confirmó nada, y tan repentinamente como surgió el rumor, se desvaneció. La vida personal de Rosita tomó otro rumbo. En 1958 se casó con el aristócrata y actor español Jaime de Mora y Aragón, aunque su unión se derrumbó en apenas 2 meses. 2 años después, en 1960, contrajo matrimonio con el actor y productor Abel Salazar. Aunque su matrimonio también tuvo dificultades, trabajaron juntos en varios proyectos de cine y televisión, y ella dedicó varios años de su vida a criar a sus hijas. Aún así, el destino volvió a poner a Rosita en la órbita de Emilio Azcárraga. En la década de 1980, cuando él seguía al mando de Televisa, ella regresó a la televisora para proyectos como la telenovela Valeria y Maximiliano y el programa de antología Hora Marcada. Algunos creyeron que esas oportunidades reflejaban no solo su talento, sino también el vínculo personal que alguna vez compartió con el Tigre. Después de esos proyectos, sin embargo, Rosita se retiró definitivamente de los foros de San Ángel, eligiendo una vida más tranquila, lejos de los reflectores. Aunque la verdad sobre su supuesto romance con Azcárraga nunca salió a la luz, permanece como parte de la mitología que rodea a Rosita Arenas. La actriz que encantó al público, trabajó con leyendas como Pedro Infante y Cantinflas, y que tal vez conquistó el corazón del magnate televisivo más poderoso de México. Otras historias de amor turbulentas de Rosita Arenas. Con el paso de los años, estuvo vinculada sentimentalmente con el cantante Miguel Aceves Mejía, el productor español Cesario González y el político Miguel Alemán Velasco. Tras su separación de Abel Salazar, Rosita regresó a la actuación en 1987, participando en varias telenovelas de Televisa. Más tarde apareció en la película Cambiando el Destino, 1992, junto al grupo Pop Magneto, y su última aparición en pantalla llegó en la década de los 90. 1990, con la producción en video ¿Me permites matarte?, al lado de Lina Santos. En su juventud, cautivó al público no solo con sus interpretaciones, sino también con su extraordinaria belleza y presencia imponente. Hoy, Rosita ha dejado atrás las cámaras. Disfruta de una vida tranquila, lejos de los reflectores, pasando sus días con su familia y su esposo, René Parlange. Rosita Arenas fue rechazada por Luis Buñuel. Al repasar su carrera, Arenas suele destacar el período prolífico entre las décadas de 1950 y 1960, cuando fue una de las actrices más ocupadas de la industria. Trabajó bajo la dirección de cineastas celebrados y compartió créditos con íconos cuyos nombres definieron la época. Con Ismael Rodríguez dio vida al clásico ¿Qué te ha dado esa mujer?, 1951, compartiendo la pantalla con Pedro Infante y Luis Aguilar. Más tarde coprotagonizó con Cantinflas en El señor fotógrafo, 1953, con Tintán en El médico de las locas, 1956, y se adentró en el horror en el filme de culto La momia azteca, 1957. Su versatilidad le permitió moverse con facilidad entre géneros. En 1958, interpretó a heroínas audaces en las adaptaciones nacionales de Zorro, The Black Whip y The Mystery of the Black Whip, papeles que aún recuerda con cariño. También valoraba especialmente su trabajo en El amor que yo te di, 1960, de Tullio de Micheli, donde interpretó a la hija de Arturo de Córdoba. Cada papel la consolidaba como mucho más que una reina de belleza. Era una actriz protagónica capaz de asumir tanto el glamour como la dureza. Sin embargo, una de las experiencias más definitorias de su carrera fue su colaboración con Luis Buñuel en El Bruto,
1953. No fue un comienzo fácil. En ese momento, Arenas estaba bajo contrato con la productora, la cual insistió en que interpretara a Meche, la joven que, sin saberlo, se enamora del hombre que mató a su padre. Buñuel se resistía a que ella interpretara el papel, convencido de que no encajaba con la rudeza de una muchacha de barrio popular. Cuando me vio, dijo, «No, no, no, de ninguna manera, tú no me das ese papel», recordó después. Pero debido a su contrato, Buñuel no tuvo más remedio que aceptarla en la película. Sus recuerdos de aquel primer día en el set revelan cuánto tuvo que demostrar. En maquillaje y peinado me hicieron trenzas, me maquillaron muy bonita, me vistieron muy linda. Llegué al set y él, Buñuel, me recibió diciendo, «No, no, no, ni quiero verla, y mucho menos así». Su fría reacción podría haber quebrado a otra actriz, pero Rosita perseveró. A pesar de las dudas del director, entregó una interpretación que estuvo a la altura de Pedro Armendáriz y Katy Jurado, consolidando su lugar en una de las obras clásicas de Buñuel. Para Rosita Arenas, esos años fueron tanto dorados como desafiantes. Un tiempo en el que fue adorada por el público, puesta a prueba por los directores y para siempre inscrita en la historia del cine mexicano. Así celebró Rosita Arenas su cumpleaños número 92. El 19 de agosto, Rosita Arenas, una de las grandes estrellas de la época de oro del cine mexicano, celebró su cumpleaños número 92 rodeada de su familia. Sus hijas, Claudia y Rosa Salazar, compartieron fotos de la ocasión, dando a los fans un vistazo de la querida actriz en la actualidad. En una imagen que rápidamente se volvió viral en los grupos de Facebook dedicados al cine mexicano, Rosita, vestida de negro con un blazer amarillo, aparece sonriendo cálidamente mientras su hija Claudia la abraza. Rosa Salazar también acudió a las redes sociales para agradecer a los admiradores de su madre por sus mensajes y homenajes. Muchos fans compartieron sus imágenes favoritas de Rosita en su juventud, mientras que Rosa publicó una nueva foto de su madre, luciendo alegre y radiante a sus 92 años, junto con un breve video en el que canta una de sus canciones. Aunque Rosita se retiró del cine en 1994, en ocasiones ha concedido entrevistas a lo largo de los años. Su última aparición televisiva fue en 2022, cuando Ventaneando la encontró tras un reencuentro con su gran amiga Silvia Pinal. Durante esa entrevista, la estrella de La Momia Azteca reveló que había permanecido en casa desde 2020 debido a la pandemia y que solo recientemente había comenzado a salir de nuevo. Aseguró a sus seguidores que se encontraba con buena salud y disfrutando la vida. «Estoy muy bien, gracias a Dios. A mi edad, que son 88 años, me siento muy bien, sana, con mi familia, muy feliz y muy bien», declaró a TV Azteca en ese momento. Rosita también compartió que la pandemia le dio la oportunidad de pasar más tiempo con su familia, aunque la mantuvo alejada de su círculo de amigos actores, incluida Silvia Pinal. El retiro de Rosita Arenas. A pesar de su enorme éxito en cine y televisión, Rosita anunció su retiro en 1963, a la temprana edad de 30 años, poco después del nacimiento de sus dos hijas, y mientras aún estaba casada con Abel Salazar. En aquel entonces, se decía que quería dedicarse por completo a la vida familiar. Sin embargo, años más tarde regresó a la actuación, aunque a mediados de la década de 1990 se retiró definitivamente de la pantalla. Desde entonces, ha vivido de manera discreta, concediendo pocas entrevistas y manteniendo un perfil bajo. Rosita finalmente encontró la felicidad también en su vida privada. Tras su divorcio de Abel Salazar, volvió a casarse, esta vez con René Parlange, con quien ha compartido sus últimos años. Su hija Rosa, que trabaja como productora, publica con frecuencia actualizaciones y fotos de su madre en redes sociales, permitiendo a los fans
ver cómo Rosita disfruta de su vida cotidiana. Estas publicaciones han incluido emotivos reencuentros con viejos colegas, como Silvia Pinal, manteniendo viva la memoria de una estrella que alguna vez brilló intensamente en la pantalla mexicana. Hoy, a los 92 años, Rosita Arenas vive lejos de las cámaras, pero su legado de la época de oro del cine mexicano sigue siendo inolvidable. Desde su deslumbrante carrera cinematográfica hasta su tormentosa vida amorosa y los rumores que siempre la acompañaron, finalmente ha revelado la verdad que muchos sospechaban desde hace tiempo. Pero, ¿qué piensas tú? ¿La historia de Rosita fue una de triunfo sobre la adversidad o de sacrificios ocultos tras los reflectores? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides darle like y suscribirte para más historias como esta. Nos vemos en el próximo video.